Asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña el profesional Wilson Valencia, quien nos hablará sobre cómo crear un sistema que financieramente trabaje para ti. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro panelista. Wilson, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a Comedal. Paola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, afortunadamente. Bueno, un saludo especial a todos los asociados, asociadas que están hoy conectados en este espacio y para quienes no tienen la oportunidad, pero que nos verán seguramente por las plataformas digitales de Comedal, un saludo especial. Hoy vamos a trabajar un súper tema, ¿no? Paola, Sí, ¿cómo crear un sistema que financieramente trabaje para nosotros? ¿qué te parece el tema? ¿Cómo te suena? Muy chévere. Sí, ok, pero desafiante, ¿no? Y que no se crea solo, ¿no? Es como un sistema para qué, para organizar todos nuestros gastos y organizarnos financieramente, No, es un sistema ¿no? para que te produzca dinero. Ah, bueno, estaba como errada, listo. Muchas gracias por la aclaración. Entonces voy a aprender mucho hoy. Claro que sí, vas a aprender cómo producir dinero fruto de tu juicio económico y financiero. Vamos a ver hasta dónde te da este juicio, Paula. A ver si ese juicio te lo permite. Bueno, muy bien. Entonces, no sé, arrancamos de una, sí. Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, perdón, todas las preguntas que tengan a través de el chat de preguntas y respuestas, el espaciocito de preguntas y respuestas, con el mayor de los gustos. Eh, Al final, Paola, dos herramientas financieras para todos los asistentes. Dos. Una de Vale. ellas espectacular. Es más, sé y estoy seguro que a ti te va a servir muchísimo. Estoy seguro. Y es el ver cómo nuestra capacidad de generación de ingresos nos puede sostener a través del tiempo y cómo nosotros podemos de verdad crear un sistema y saber en el futuro si estamos haciendo bien la tarea o no. Entonces, acuérdate que el tema financiero es un tema de tiempo, no es un tema como un casino o como una lotería. El tema de las inversiones es un tema de tiempo y voy a regalarles a todos una herramienta que les permita mirar en el tiempo qué pueden lograr. Y eso es lo que quiero que también tú tengas, Paola, a ver si te organizas financieramente, que te pongas unos planes y proyectos de vida y ver en cuánto tiempo los puedes realizar. ¿Qué te suena? Vale, súper bien. Muchas gracias. Ok, ¿Será que vale. me estás viendo muy desorganizado o qué? No, no, solo digo. A manera de consejo, listo, no, A súper manera bien. de consejo, bueno, muy bien. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por estar en este espacio. Hoy vamos a trabajar un súper tema que no es fácil de lograr, como todo lo financiero no es fácil porque hay que luchar contra variables internas y externas. Las variables internas somos nosotros mismos, qué tanto nosotros somos capaces de organizarnos para poder tomar decisiones adecuadas y qué tanto el medio en el que estamos nos permite hacerlo. Entonces, son como dos temas, unos que son controlables y unos temas que son incontrolables. Los controlables son nuestras propias decisiones, somos nosotros mismos. Los incontrolables es lo que pasa afuera en el mercado y buscar algunas opciones que no nos pongan en riesgo y que nos permitan de cierta forma buscar las mejores alternativas para alcanzar nuestros planes y proyectos. No me gusta mucho la expresión libertad financiera, pero pues hoy en día como que todo el mundo la está usando. Pero yo pienso más en la palabra tranquilidad financiera. La palabra tranquilidad financiera me genera mucho más entendimiento de las cosas. Pero bueno, todo el mundo habla de libertad financiera hoy en día, entonces acuño un poquitico la frase. Esto ya no es un sueño, sino que más bien debe ser una necesidad, el poder buscar alternativas que nos permitan en el futuro alcanzar algunas variables que nos permitan de verdad identificar nuestras oportunidades y lo que nosotros podemos hacer hacia el futuro.
Proyectarnos no es un asunto sencillo, proyectarnos es un asunto un poco complejo, pero que de seguro en el futuro nuestro yo mucho mayor nos lo va a agradecer. Y vamos a ver de verdad los frutos de lo que estamos haciendo hoy en día. Eh, Buscar que el dinero trabaje para nosotros no es una utopía, no es una utopía. Algunos podrán pensar de que no, eso simplemente es una fábula y existen los cuentos. No, es cierto. Y uno lo puede construir. De hecho, yo lo he realizado. He ganado dinero, he perdido en algunas ocasiones, me he desvalorizado, he aprendido, pero en sumas y restas siempre las sumas han sido superiores. ¿Por qué? Porque hay unas palabritas que uno tiene que irse interiorizando, porque el mercado es dinámico, el mercado es cíclico, el mercado no es estático. Perdón, y lo que hoy en día sirve es probable que mañana no. Así que vamos a revisar unos aspectos muy puntuales, vamos a hablar un poquitico de renta fija, un poquitico de renta variable. Desde ya les digo, miren, la renta fija son todos esos herramientas de interés simple. El interés simple nos dice simplemente un aspecto incremental, un valor incremental, y nos dice cuánto nosotros nos podemos ganar en el tiempo, cuánto nosotros podemos recibir en el tiempo como un porcentaje. Eso es interés simple, y la renta fija normalmente es interés simple. Hoy en día, y yo creo que hasta el primer semestre del año 2024 seguirá siendo muy buena opción la renta fija. Se tenía pronósticos, hablándoles un poquitico de la economía, antes de entrar en materia con el tema, en pronósticos de que para el mes de septiembre, octubre, la inflación siguiese retrocediendo, y por este efecto el Banco de la República iba a disminuir las tasas de interés. Pues eso no es lo que sucedió en el último dato, y no es lo que va a seguir seguramente sucediendo, puesto que en un país donde en 6 meses se sube el precio de la gasolina al 56%, es imposible que la inflación baje, es literalmente imposible. Y más con un panorama en el que probablemente se suban también los precios de los peajes. Entonces, esto hace de que el sector logístico se resienta mucho y que cueste cada vez más el tema de los productos de la canasta familiar. Luego, el bajar las tasas de interés podría ser un error muy grave en la economía, y creo que el Banco de la República va a tomar seguramente medidas de precaución y no va a bajar seguramente todavía tasas de interés, aunque los gremios y aún desde el mismo gobierno se dice que se le dice a los bancos que disminuyan las tasas, pues los bancos no van a perder dinero, lógicamente, porque el dinero de los bancos está en las tasas de interés, pero la tasa de usura en este momento está demasiado alta. Entonces, este es como el panorama que hoy en día tenemos, pero detrás de una situación complicada siempre van a haber oportunidades, siempre. Entonces, el tema es poder ubicar esas oportunidades, saber eh, qué tipo de acciones puedo tomar para que en algún momento determinado pueda tener muy buenos resultados a la hora de invertir algunos recursos que yo puedo generar mes a mes. Mi nombre es Wilson Valencia Riosgoes, soy asesor financiero. Ahorita les pongo mi presentación, aunque algunos de ustedes seguramente ya la conocen. Antes de arrancar, quiero hacerles una pregunta a todos. Por favor, los que están conectados me pueden responder por chat si la opción A, B, C o D es la que ustedes escogerían. Si usted le dieran a elegir una de estas opciones, ¿cuál escogería? ¿Cuál escogerías? Si tuvieras una de estas cuatro: tener $1.000.000 ya en este instante, tener $1.000.000, tener 10 centavos de dólar hoy, que se duplica el saldo diariamente durante 30 días apenas, un automóvil Ferrari de $3.000.000, imagínense, $3.000.000, $3.000.000, ahorita estamos hablando de 12.000 millones de pesos, una casa campestre ubicada a las afueras de la ciudad, avaluada en 4.000 millones de pesos. ¿Ustedes cuáles escogen? A ver, ¿hay algunas respuestas, Paola? Sí, por acá nos dicen que la B, Uh-huh. la A, la D, va ganando la D, Va ganando la D de dedo. la D de dedo. Otra Ah, persona ok, nos dice la B, van ok. dos doctores que nos hablan de la B, y de la D llevamos una, dos, tres, cuatro D. Ah, bueno, se nota que todos tienen
el sueño de una super casa campestre a las afueras de la ciudad. Pero a ver, evaluemos estas opciones. $1.000.000 ya es 4.000 millones de pesos. Si la confrontamos, por ejemplo, con el Ferrari, pues 4.000 millones frente a 12.000 millones, pues el Ferrari se lo lleva. Entonces, como que uno dice, a ver, por simple ley de descarte, pues pues como que se va porque esta tiene mayor costo de oportunidad. Entonces, como que se lo lleva. Hablar de este y de este como que casi es lo mismo, luego el carro se los lleva a los dos. Entonces nos quedan estas dos. Ahora, evaluemos la opción. Un Ferrari de $3.000.000 o simplemente 10 centavos de dólar que hoy se multiplica su saldo diariamente durante 30 días. Mire esto. Observemos esa opción. En el primer día tengo $10, en el segundo 10 centavos, en el segundo tengo 20 centavos, después tengo 4 centavos, han pasado 3 días y ni siquiera tengo $1, han pasado 4 días y ni siquiera tengo $1. Es más, han pasado 15 días y ya tengo $1.000. Imagínense, 15 días y ya tengo $1.000. Es más, han pasado 20 días y tengo $52.000. Me quedan solo 10 días para saber si la hice bien o no. Cada día se está multiplicando por 2. Ahora, a esto es a lo que le llaman la magia del interés compuesto. Si yo me devuelvo y yo hago esto gráficamente, yo podría tener así. Si esta es la línea de tiempo y esta es el dinero, si este es el dinero, normalmente el interés compuesto viene así creciendo muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito en el tiempo. Pero llega un momento en el que el interés compuesto hace esto. Llega un momento, muy poquito, muy poquito, muy poquito, hasta que esto se dispara. Pasa de ser una proyección aritmética a ser una proyección geométrica, deja de ser una línea para convertirse en una curva. Miren al final, en 30 días yo ya tengo $53.000.000. Luego, en los últimos 10 días de este ejercicio fue donde se hizo el negocio realmente. Entonces, esto es para que nosotros veamos cómo funciona el interés compuesto y que nosotros podemos estar evaluando siempre nuestras decisiones financieras y ver cuál de ellas podría ser muchísimo mejor. A eso se le llama costo de oportunidad. ¿Dónde está la mejor oportunidad o lo mejor que yo puedo hacer con mis recursos en un momento dado? Entonces, quienes eligieron la D, por supuesto, acertaron, porque esta es la B, perdón, quienes eligieron la B, por supuesto, tomaron la mejor alternativa porque esta es la que va a hacer que ustedes tengan una mejor oportunidad. Entonces, a veces lo que uno piensa no es así. Hay que buscar siempre al final y esperar hasta que la película se acabe para poder ver si lo que yo estoy viendo está bien o no está bien. Entonces, muy bien para los que dijeron la B, porque definitivamente esa es la opción. Entonces, si nosotros queremos colocar esto en práctica para nuestra propia vida y crearnos un sistema que nos genere no el crecimiento del doble, del doble, del doble, del doble, del doble, porque eso no existe en el mercado del doble, el doble, el doble. Eso no existe, aunque yo pienso de que en algunas cosas, en algunas variables sí existen. Miren, yo trabajé en una compañía multinacional, trabajé en Chicles Adams, por un tiempo trabajé para la Gerencia Nacional de Ventas de Chicles Adams cuando existía en Colombia. Y me acuerdo que en mi momento esa cajita de chicles de 2 gomas laminadas y ya en el empaque costaban 100 pesos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que uno compraba cajitas de chicle en 100 pesos. Yo compraba, nosotros la compramos en 100 pesos, pero la caja en costo completo ya como usted la compra, a la compañía le salía en 8 pesos. En 8 pesos salía y la compañía la vendía en 100. Ahora, ¿cuántas veces me estoy llevando o por cuánto yo estoy multiplicando cada cajita de chicles para poder llegar a 100 pesos a 8? Entonces, sí hay negocios que son absolutamente rentables, pero imagínense, en ese tiempo nada más el presidente de la compañía se ganaba como 50 millones de pesos, el presidente de la compañía. ¿Cuántas cajitas de chicle hay que vender
para poder pagarle solamente el salario del presidente de la compañía. Entonces, y a 3.000 empleados de la compañía. Entonces, había que vender millones y millones de cajitas de chicle, no solamente en Colombia, sino por fuera del país, para poder responder por toda la operación del negocio, por todos los insumos, por toda la estructura como tal, y poder tener rentabilidades. Pero de que los negocios generan rentabilidades, por supuesto, y rentabilidades altas. Los negocios no están para generar rentabilidades bajitas. Por eso uno normalmente, cuando uno monta un negocio o está buscando una alternativa, uno siempre mira los costos de oportunidad. Entonces, evaluemos un plan, armemos un plan, veamos cómo podemos coger esos recursos y empezar a formar ese rompecabezas que nos permita en algún momento ver hacia el futuro y organizar nuestra vida financiera de tal forma de que pueda tener excedentes económicos y esos ponerlos a producir. Un disclaimer, este espacio por favor no lo tome como una asesoría financiera ni como una asesoría en inversiones, puesto que no lo es. Es simplemente un espacio educativo, es un espacio donde se van a presentar seguramente algunas recomendaciones desde el punto de vista general, no son específicas. No es que si yo digo es muy bueno invertir en dólares, eso sea para todo el mundo. Es muy bueno invertir en propiedad raíz, no quiero decir que eso sea para todo el mundo. Es simplemente un tema que obedece al general y no en temas específicos. Los temas específicos se consiguen pues a través de alguna asesoría, de algún asesoramiento o acompañamiento financiero. Pero veamos esto simplemente como un espacio educativo. Mi nombre es Wilson Valencia Riesgoes. Trabajo hace muchos años en estos temas financieros y en otras áreas, lógicamente. Actualmente dirijo la división de servicios estratégicos y financieros de la firma Target Business Consulting. He trabajado en varias compañías. He trabajado como operador de mercado. Me he movido muchísimo como operador de mercado también. Y hoy en día el mercado está muy resentido, la economía está muy resentida. Luego, buscar oportunidades afuera cada vez es más complicado, cada vez es más complicado. Pero de que hay. Entonces, pregunta, ¿se puede construir un mejor futuro financiero? ¿Se puede construir? Es decir, yo puedo generarme un futuro financiero a cómo van las cosas. Puedo tener un futuro financiero. Es decir, si yo sigo como... ¿Se puede construir un futuro financiero? Sí, claro. Y un futuro financiero mejor, obviamente. Todos tenemos un futuro financiero ya que hará parte de lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, nosotros estamos en este momento en una línea de vida que se supone que esa línea nos llevará a este lugar. Es como si usted coge una carretera. Usted coge una carretera y la carretera lo llevará a tal lugar. Eso es lo que uno normalmente está haciendo hoy en día o lo que uno logra hoy en día. Por ejemplo, si usted conoce una persona que no se forma académicamente, que hace solo bachillerato y que se fue a pagar servicio militar y no quiere seguir en el ejército, sino salir a trabajar, pues las oportunidades que tendrá en la vida, si no quiere seguir estudiando y no quiere montar negocios, sus oportunidades laborales no van a ser muchas. Entonces, casi que su vida financiera ya está marcada, de cierta forma ya está marcada. Entonces, y la persona no va a invertir, la persona se va a casar y va a tener 2, 3 hijos, entonces uno dirá, esta vida ya está marcada, ya se sabe más o menos cómo esta persona va a terminar. Pero si la persona empieza a hacer cosas distintas y si la persona, por ejemplo, dice, no, yo sí me voy a preparar, yo voy a estudiar, yo voy a ahorrar, yo me voy a capitalizar, yo voy a invertir unos recursos, pues eso que iba a suceder ya no va a suceder, porque la persona a través de sus acciones cambió el futuro. Y eso es lo que nosotros de una u otra forma buscamos siempre y buscamos a la hora de tomar ciertas decisiones. Es más, yo lo hice con mi propia vida, pues yo vengo de familia campesina, papá y mamá campesinos, yo dije, yo no voy a vivir del campo, ni más faltaba, voy a estudiar, me voy a preparar. Si yo me hubiera quedado en el campo, pues hubiera sido un campesinito más que seguramente estaba cultivando las papitas que ustedes están consumiendo. Pero no era lo que yo iba a hacer. Entonces, el futuro de cierta forma giró y eso es lo que uno hace normalmente. Ahora, desde el punto de vista financiero, también lo que uno hace y las decisiones que uno va tomando en el camino hacen de que uno siga derecho la ruta normal que se sigue o usted pueda generar un cambio.
¿Puede generarse un cambio? Por supuesto, claro que sí. Lo que pasa es que esto requiere de disciplina y consistencia, es decir, hacerlo, 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 y si en alguna actividad nos va bien, seguirlo haciendo, si en una actividad nos va regular, pues no desfallecer, porque entonces estamos simplemente retrocediendo. Entonces la idea es que sigamos avanzando, sigamos avanzando, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Para quienes alguna vez han creado negocios, ustedes saben que crear negocios no es fácil, crear negocios es difícil, pero si usted lo intenta una vez y ya no vuelve a seguir, pues como que no aprendiste de los errores y como que no hay opción entonces de cambiar. Entonces, ¿se puede construir un mejor futuro financiero? Claro que se puede construir, por supuesto. Entonces, lo que uno debe de buscar es que el dinero que uno genera hoy en día crezca, que el dinero crezca. Y no se trata solamente de ahorrar y de acumular, se trata definitivamente de que nosotros podamos ver cómo el dinero aún le gana a sus principales enemigos. Y sus principales enemigos, el número uno, es la inflación. El enemigo más complicado, y estamos casi al 12%, por hablar en cifras redondas, casi al 12% de inflación. Estamos al 34 creo que fue el último dato de la inflación. Entonces, si nosotros queremos derrotar a la inflación, necesitamos tener alternativas que nos permitan, lógicamente, ganarle al principal enemigo de nuestra economía. Por eso yo les recomiendo, mire, una recomendación importante. Haga de cuenta de que nuestro ingreso es un trampolín, que el ingreso de nosotros es un trampolín, que lo utilizamos para que nosotros podamos avanzar y poder saltar y dar un salto a algo que esté mucho más lejos. Veamos nuestro ingreso como un trampolín, como una oportunidad para poder desarrollar cosas hacia el futuro. Lo que pasa es que hoy en día queremos vivir súper bien, estar full hoy, tener las súper cosas hoy, y no pensamos en que en el futuro es probable de que las cosas no estén, o es probable de que la situación económica cambie y gire muchísimo. Ustedes saben de la incertidumbre económica del país, así que, y más, lo último que acaba de suceder, el tema de los impuestos, que esto es un tema de verdad un poco preocupante. Antes, yo les decía a ustedes que el 1, 2, 3 del manejo de nuestra economía era así. Primero el gasto, luego las inversiones y por último los impuestos. Hoy en día es primero el gasto, segundo los impuestos y tercero las inversiones. Es decir, que usted debe de prepararse también. Quienes se afectan muchísimo, los que tengan más de 8 millones de pesos en adelante, van a ver su próxima declaración de renta con unas situaciones muy complicadas. Entonces, si nosotros no invertimos y no le ganamos a los impuestos y no le ganamos a la inflación, pues nuestro recurso se va a ir acabando cada vez más rápido. Así que les recomiendo de verdad, les quedan septiembre, octubre, noviembre, diciembre, menos de 4 meses, 3 meses y medio para hacer planeación fiscal. 3 meses y medio que les recomiendo que ustedes lo hagan, porque si no, desafortunadamente, no van a poder utilizar aquello que les favorece y que hace de que ustedes tengan una optimización de su ingreso en materia impositiva. Entonces, por un lado está el ahorrar, el acumular recursos, el colocarlos en oportunidades donde al primero que le ganemos sea a la inflación, en el que busquemos alternativas para que el recurso crezca y con base en él tener alternativas en las que nosotros podamos muy seguramente vivir en el futuro todo este esfuerzo que vamos a hacer hoy y que vamos a arrancar a hacer hoy. Sé que todo este tema depende de la edad que uno tiene, y desafortunadamente uno despierta estos niveles de conciencia después de ciertos años. Algunos tienen que esperar muchos años para así preocuparse por su futuro. Otros, si lo empezaran a hacer desde lo más rápido posible, podrían tener resueltos hace muchísimo rato su vida financiera, hace muchísimo rato. Hace un tiempo trabajamos un tema aquí que lo pueden consultar por las cuentas de YouTube de Comedal, que se llama cómo construir mi propio plan de retiro laboral.
usted mismo, usted misma lo puede hacer, lo puede construir, por supuesto. Es más, el mío está para en 3 años ya tener seguramente un tema de recursos en los que yo no dependa de mi actividad profesional ni de mi actividad laboral y pueda generar sostenibilidad. Eso es lo que todos de una u otra forma deberíamos hacer. El tema es cómo se construye, cómo lo construyo, Wilson, cómo construyo un plan que me permita a mí hacer que el dinero me produzca dinero y yo le pueda bajar un poquitico a mi actividad profesional. Bueno, es lo que vamos a revisar y es lo que estamos revisando. Primero, tengamos en cuenta lo que se conoce como el cuadrante del dinero. Robert Kiyosaki nos enseñó un poquitico acerca de esto. Algunas cosas de él aplican para Colombia, otras no, pero este cuadrante del dinero definitivamente sí. En el primer cuadrante está aquellos que son empleados, está el espacio de los empleados aquí en el primer cuadrante. El empleado pues simplemente trabaja y depende lógicamente de lo que su empleador defina en materia de recursos. Miren, hoy en día la incertidumbre laboral es demasiado fuerte. Yo me acuerdo, preciso cuando trabajaba en Warner Lambert Chicles Adams, cuando les decía ahorita en Chicles Adams, cuando yo estuve, habíamos más de 3.000 trabajadores, muchos en el momento en el que yo salí. Habían generado créditos de vivienda, otros estaban recién casados, otros se habían ido de luna de miel, otros tenían un bebé, otros crédito de vehículo, otros créditos educativos. Y resulta que los directivos de la compañía estaban negociando la empresa y eso ninguno de los empleados lo sabíamos. De la noche a la mañana, todos nos quedamos sin empleo. Entonces, imagínense uno vivir un nivel en el que uno piensa de que todo está controlado, que todo está bien, de que todo está bajo control y resulta de que nada está bajo control, absolutamente nada. Entonces, esto hizo de que muchas personas pues desbarataran todo lo que tenían pensado y volvieran a empezar de nuevo. Entonces, ese es el empleado. Usted trabaja para una IPS, como médico de una IPS. Por acá está el segundo, que es el independiente. Usted dice, me voy a independizar, voy a dejar de trabajar para una IPS y monto mi propio consultorio. Pues usted monta su propio consultorio, pero también tiene unas cargas impositivas, tiene unas situaciones en las que usted debe saber muy bien a qué se está enfrentando cuando es independiente, tiene que pagar mucho más impuestos. Tiene que pensar en que tiene ahorita unas responsabilidades superiores, pero usted mismo trabaja para usted mismo, para usted misma. Entonces usted dice, no, aquí me va muchísimo mejor de lo que me iba acá. Entonces, esas son decisiones que uno va tomando. La siguiente que uno toma es cuando uno definitivamente se vuelve empresario. Y el empresario es el que dice, yo no voy a montar un consultorio, voy a montar mi propia clínica. Entonces voy a contratar médicos que trabajen en mi propia clínica y voy a utilizar un concepto que es fundamental y quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta, que se llama apalancamiento. El apalancamiento es lo que nos permite a nosotros ganar con terceros. Ganar. Entonces, el apalancamiento, por ejemplo, cuando uno contrata fuerza de ventas, es porque uno quiere estar en más lugares al mismo tiempo y uno utiliza un apalancamiento con fuerza de ventas. Eso es lo que uno hace. Entonces, si uno quiere mejorar sus ingresos, uno tiene como varias formas. Por ejemplo, eh, hace un tiempo, cuando entré a trabajar a la firma para la cual trabajo, la firma de consultoría, yo decía, vení, ¿cómo hago para ganar más dinero? Cuando recién arranqué todo esto, yo decía, bueno, trabajar más horas. Bueno, si trabajo más horas, pues seguramente voy a tener más recursos. Sí, pero es que yo tengo familia y sacrificar el tiempo de la familia como que no tiene sentido. Porque pues entonces, ¿qué es lo que tiene sentido? Pues no solamente es el dinero, pues lógicamente es la familia también. Entonces yo dije, no, no lo voy a hacer. A cobrar más caro. Bueno, si llego a cobrar más caro, me quedo por fuera del mercado. Entonces ya no me contratan. Entonces ninguna de las dos era como viable. Entonces dije, entonces, ¿cómo hacemos? Crear nuevos productos, desarrollar nuevos productos, contratar gente, montar una estructura de compañía. Entonces empezamos a generar algo que se llama apalancamiento.
Y ese apalancamiento es el que le permite a uno tener mejores posibilidades. Entonces, uno cuando es empresario, pues uno utiliza varios apalancamientos para poder tener mejores recursos. Y la última es cuando uno definitivamente dice, no, yo me voy a salir de todo esto, yo no voy a ni siquiera montar empresa, yo voy a ser inversionista de varias empresas. Entonces, que los demás contraten, que los demás hagan todo, yo invierto en las empresas de ellos y en la medida en que ellos van ganando, pues yo voy ganando también. Entonces, al final, el panorama del inversionista es cuando ya tiene un capital, ya ha construido un capital y ese capital es atractivo para que las empresas lo acepten y empiecen a trabajar para él. Entonces, hoy en día, ¿dónde podemos estar nosotros? Pues, por ejemplo, en mi caso, y usted lo puede tener, yo soy empleado, trabajo para la firma de consultoría, soy independiente porque soy broker también de inversiones, soy empresario porque soy socio de la compañía para la cual trabajo y soy inversionista porque tengo portafolios de inversión de varias compañías en el mundo. Entonces, uno puede estar y construir todo un elemento y toda una estrategia que le permita no solamente vivir de su trabajo, no solamente vivir de esto, del empleo, sino que el día de mañana uno puede ir migrando. Entonces, este recurso que se genera acá, se puede pasar una parte para acá, se puede pasar una parte para acá, y se puede pasar una parte para acá, lógicamente. El tema, ¿cuál es? Es aquí qué es lo que estoy haciendo. Y es aquí donde está el tema que tenemos que analizar primero. ¿Qué estoy haciendo yo como empleado si estoy ganándome unos recursos? ¿Qué estoy haciendo con ellos o cómo me organizo para poder tener las mejores oportunidades como tal? Entonces, opciones de mi futuro financiero. Opciones de mi futuro financiero. Primero, pues trabajar siempre, quedarme como empleado toda la vida y trabajar, 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 trabajar y esperar a que llegue mi momento de pensión o definitivamente si no me pensiono, pues seguir trabajando, definitivamente seguir trabajando o pensionarme y esperar a ver al gobierno de turno qué se le ocurre para poder darme una oportunidad de una buena pensión, a ver si el gobierno de turno hace algo para que yo pueda tener una buena pensión. Pero esto ya no depende de usted. Los temas pensionales dependen de usted solamente en seguir trabajando, trabajando, trabajando y cotizando. Pero los valores, las cifras y todo ya no dependen de usted. Entonces, quiero que usted sepa que los temas de confiar en terceros, el futuro de uno, es un tema demasiado complicado, muy complicado. Entonces, lo que uno normalmente hace o debería hacer es cómo proveo para mí mismo una brecha pensional o mi propia pensión. O mi propia pensión. Entonces, este es un ejercicio súper buenísimo que alguno de ustedes, por ejemplo, eh, podría preguntarme y podría decirme, eh, Wilson, ¿cuánto necesito yo para en 10 años pensionarme? ¿Y cuánto debería de tener yo en este momento o en 10 años en recursos invertidos para poder pensionarme? Esa es la pregunta mágica. O yo cómo hago, cómo construyo ese plan para poder tener los recursos. Eso es lo que vamos a desarrollar y lo que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que hay que entrar a hacer? Hay que construir un sistema. Definitivamente hay que construir un sistema. Y los sistemas como tal tienen sus fallas. Lo que pasa es que en estos panoramas uno siempre, 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 siempre quiere que las cosas salgan de la mejor forma posible y a veces no sucede. A veces no sucede. O sea que el inversionista como tal o la persona que está colocando recursos en otra parte debe de esperar seguramente que algunas funcionen y esperar que algunas de pronto no funcionen. Pero entre sumas y restas, las sumas deben de ser mucho más grandes, yo siempre lo digo. Entonces, construir un sistema que implica que yo voy a tener que organizarme primero, darle un orden, darle una estructura a mi vida financiera para que con esa estructura y no salirme de allí, tampoco puede ser demasiado rígido, pero tampoco ser demasiado laxo o demasiado flexible y estar a expensas de todo lo que pase. Miren, uno cuando uno invierte, se los digo, yo no sé si les ha pasado para los que invierten dinero, pero cuando uno invierte recursos hasta gastarse el dinero mal gastado le da pesar.
Yo no sé, yo no sé ustedes qué piensan al respecto. En la ciudad de Cali, en la que yo estoy, les cuento una anécdota. Eh, eh, un cliente nos invitó, un cliente de una gran compañía nos invitó a comer a un muy buen restaurante, a tres ejecutivos de la compañía. Y resulta que eso es uno de esos platos se llama un tomahawk, uno de esos platos. Yo creo que usted lo ha escuchado muy seguramente. Resulta que el plato de comida para tres personas cuesta 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos en la ciudad de Cali. Yo no le estoy hablando de que eso es en Mónaco, ni le estoy hablando de que es en South Beach o en Fort Lauderdale o de pronto en París. No, le estoy diciendo en Cali, Colombia, donde no hay playa, donde no hay barcos, donde no hay nada. En Cali, Colombia. Entonces, este restaurante vende bueno, y la cocina no es internacional, sino que la cocina está atrás del restaurante. Es decir, pues la comida no viene preparada en ninguna parte del mundo en especial. Eh, entonces, tres platicos, 1.200.000 y 1.200.000 más. El 8% de impoconsumo más el 10% de propina. Es decir, ni siquiera tenemos bebida y ya hay que pagar 1.500.000 sin bebida siquiera. Entonces, es allí cuando uno dice, venga, de verdad, ¿esto se justifica o no se justifica? Algunos dirán, no, pues hay que darse el gusto, hay que vivir. Sí, pero es que 1.200.000 me produce dinero. Es que 1.200.000 me sirve para otra cosa. Pero algunos pensarán distinto, ¿no? Entonces depende de cada uno en lo que esté, por supuesto. Me fui a comprar porque cambié el mes pasado de nevera y me fui a buscar neveras y había una en 24 millones de pesos. Pues miren, lo que yo compro normalmente para la casa entre frutas, verduras y carnes son más o menos unos 800.000 pesos mensuales en frutas, verduras y carnes. Necesito 24 millones para refrigerar 800.000. Piénsenlo. Se cambió también el televisor de la casa, pero había un televisor que costaba 50 millones de pesos. Yo digo, 50 millones de pesos, esto es increíble. Lógicamente, pues uno no es el mercado objetivo para estos almacenes, por supuesto, no porque uno no pueda comprar, sino porque esto es para otro tipo de personas, pero es increíble. Dense cuenta lo que ocurre en el día del mercado, pero hay personas que lo hacen, hay personas que están full plan y full en todo. Lo que yo les decía en reuniones anteriores. Eh, Hoy en día ha salido el iPhone 15, 8 millones de pesos, el iPhone 15. Yo tengo acciones de Apple, mientras usted se gasta sus 8 millones en un aparato, pues parte de esos 8 millones llegan a mi bolsillo como rentabilidad. Les recomiendo que todos compren iPhone 15 para que su dinero entre a mi bolsillo. Algunos viven del consumo, otros ganamos a medida que hay consumo. Entonces, eso es lo que sucede hoy en día. Uno construye con el dinero o destruye con su dinero, creyendo que lo está haciendo bien, que está viviendo, que se está dando gusto. Igual son decisiones muy personales y algunos podrán decir, eso es lo que yo quiero y perfecto, eso está bien. Hace algunos meses estuve en una compañía y uno de los muchachos que trabaja en la compañía me dijo, ve, Wilson, que vos sos asesor financiero. Le dije, sí, claro. Vení, vos, ¿qué me recomendás? Yo me voy para el próximo Mundial de Fútbol y me cuesta en este momento por la tasa de cambio 70 millones de pesos. Le dije, ok, ¿vos qué estudias? ¿Qué estás haciendo? No, yo soy ingeniero industrial. Ah, perfecto. ¿Y tenés especialización? No, no he hecho. Ah, ok. ¿Y sos bilingüe? No, no soy bilingüe. Ah, ok. ¿Y qué tenés? ¿Vivienda, carro? No, 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 nada. Ah, ok. Entonces, todo depende de a qué le está apuntando cada uno y qué es lo que cada uno quiere hacer con su vida. Lo que yo recomiendo es que siempre busquemos mejores alternativas para poder saber qué hacer con nuestros recursos en un momento determinado. Entonces, construir un sistema significa de que yo debo organizarme actualmente, debo de generar un orden actualmente.
para poder identificar qué cosas debería hacer en un momento determinado. Entonces, lo primero que uno debe organizar es el ingreso y se los recomiendo muchísimo. Lo primero es organice el ingreso. Organice las fuentes de ingreso. Entonces, usted es empleado, usted trabaja por honorarios, usted es independiente, usted tiene unos arrendamientos, usted tiene unos vehículos que le producen recursos. Es decir, identifique inicialmente cuáles son sus fuentes de ingreso. Si usted tiene una sola fuente de ingreso, pues busquemos la oportunidad de empezar a diversificar el ingreso, no solamente diversificar el gasto, sino también diversificar el ingreso. Entonces, lo primero que uno identifica es cuáles son mis fuentes de ingreso. Lo segundo es el uso. ¿Yo qué estoy haciendo con el recurso que tengo? Normalmente la gente hace dos tipos de cosas con sus recursos. O se lo gasta o paga deudas. Normalmente eso es lo que hace. Y en el gasto están dos cosas, compras y pagos. Aunque también aquí está partecito de la deuda. Entonces la gente normalmente esto es lo que hace con los recursos en sus usos. Gastos, deuda, gastos, deuda, gastos, deuda y así se la pasan. Crecer financieramente así es prácticamente imposible. La única opción, como yo les digo, ingresos es igual a gastos más pago de deudas. Crecer así simplemente es buscar que éste crezca, pero esto hace de que siempre estés involucrado con que seas tú el que produzca el dinero. Crear un sistema lo que me permite es que no sea yo el que lo haga todo, que yo utilice parte de este recurso como un trampolín, como les decía ahorita, para poder tener mejores oportunidades de ingreso. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer? Organizar este sistema actual que estoy viviendo. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a empezar a generar un tema de gastos como tal. Voy a mirar cómo clasifico los gastos. Clasifique sus gastos en fijos, variables y ocasionales, dependiendo de cómo es el comportamiento de cada uno. Y cuando usted los organice, mire si los gastos que usted tiene son reducibles, son evitables o son inevitables. Lo primero, ¿estos gastos son evitables o son inevitables? Lo que es evitable, evítelo. Y lo que es inevitable, hágase otra pregunta y mire a ver si es reducible o no. ¿Este gasto es reducible o no es reducible? Y las deudas, busque la forma de que usted pueda recomponer y reestructurar deudas. Las deudas son de corto, mediano y largo plazo. Las deudas no son ni buenas ni malas. Porque algunas personas dicen, hay deudas buenas y deudas malas. No, son deudas buenas. Usted nunca, son deudas, perdón. Usted nunca va a un banco y dice, ay, voy a pagar la deuda mala. O va a un banco y, ay, voy a pagar la deuda buena. No, usted simplemente va y paga una deuda. Así de simple. No que algunas son de corto, mediano y largo plazo. Entonces, busque la forma de organizarse aquí en estos elementos que están y busque que le quede algo que se llama flujo de caja disponible. Es decir, que la suma de estos dos que están aquí sean menor a este que está aquí. Es lo primero que tenemos que hacer si vamos a construir un sistema. Entonces necesitamos flujo de caja. Así de simple, necesitamos flujo de caja. Entonces, lo primero es, hagamos un diagnóstico. Yo les voy a regalar a todos una herramienta de planeación financiera, a todos ustedes. Mañana en horas de la tarde le estaré enviando a Paola la herramienta para que se las comparta. Y esa herramienta les va a permitir visualizar a ustedes cómo está el comportamiento de sus gastos y si es posible evitarse alguno de ellos o si es posible reducir alguno de ellos. Entonces, lo inicial que hay que hacer es hágase un diagnóstico. Esto es como un tema médico, guardando las proporciones. Mire cómo está y mire si hay que corregir algo. Así de simple. Entonces, lo primero que usted hace con un paciente es mandarle unos exámenes para poder usted chequear y ver cómo están las cosas. Eso es lo que vamos a hacer con la herramienta. Vamos a chequear a ver cómo está todo. Y dependiendo de cómo estén las cosas, pues ahora sí vamos a reorganizar nuestra vida financiera y vamos a recomponer. De tal forma que, como les decía ahorita, tengamos la oportunidad de tener un flujo de caja disponible o un flujo de caja positivo.
que los ingresos, pues una parte lógicamente se van a ir al gasto, obviamente, otra parte para algunas decisiones financieras que usted tenga, lógicamente, y otras que a usted le quede, es decir, que le quede una porción del ingreso disponible, que es lo que uno normalmente debe de buscar. Por eso uno no monta estructuras tan pesadas, porque si uno monta estructuras financieras muy pesadas, pues entonces salir adelante no va a ser un tema fácil o tomar algunas decisiones no va a ser fácil. En Colombia son muy pocas personas las que realmente tienen dinero. Son muy pocas personas realmente. Pues usted ve que hay un poco de gente que vive en estrato 5, en estrato 6, cantidades de personas, pero adineradas realmente no son. Pues viven cómodamente, pero adinerados realmente no son. Entonces yo no veo tanto Ferrari, por ejemplo, en la ciudad de Cali, no veo tanto Ferrari, no veo tanto Aston Martin, no veo tantas camionetas Lincoln, ni nada de eso, no las veo tanto. Eh, eh, y eso que algunas pues son más pues como temas de estatus que otra cosa. Son mucha gente que es muy consumidora de estatus. Entonces, revisemos que nos quede flujo de caja. Si nos queda flujo de caja disponible, si yo tengo flujos de caja positivo, es aquí donde yo debo de empezar a mirar qué puedo hacer con este recurso. Porque este es el que me permite a mí mejorar mi situación financiera y tener un sistema distinto. Y ese sistema es el que yo puedo crear para que el día de mañana trabaje para mí y me genere unos recursos. Ahorita les voy a compartir una de las herramientas que les voy a regalar. Una de las herramientas se las voy a mostrar para que ustedes vean cómo funciona y qué tan poderosa puede ser a la hora de tomar decisiones. Eh, entonces, esos flujos de caja disponibles, usted lo puede tener en el año o lo puede tener en el mes. ¿Por qué? Porque usted puede decir mensualmente me sobra tanto o anualmente me sobra tanto. ¿Por qué? Porque hay de pronto algunos beneficios que usted tiene en la compañía o en la organización para la cual usted trabaja que le entregan algunos beneficios anuales. Entonces, por ejemplo, para quienes son empleados, tienen cesantías, tienen primas, tienen vacaciones, tienen extralegales, entonces tienen un poco de oportunidades en el año que uno lo que dice es, venga, todo esto, ¿cuánto puedes sumar para poder ver anualmente cuál es tu disponible? ¿Cuál es el disponible que tú tienes? Y este flujo de caja mensual, ¿cuánto es? Para poder saber uno qué tipo de decisiones o qué tipo de acciones puede ir tomando en el camino. Entonces, esto para que lo tengan ustedes muy en cuenta. Ahora, hay muchos que dicen, Wilson, pero es que la deuda, uno no debe de endeudarse y todo ese tipo de cosas. Yo le digo, mire, todo depende. La deuda no es mala, eso es un tema en el que a la gente le huye a las deudas. Las deudas son apalancamiento financiero. Es más, a veces es mejor invertir con deuda que invertir con nuestro propio dinero. Invertir con deuda que con nuestro propio dinero. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo sencillito. Un ejemplo sencillito. Suponga que usted compra una casa. Usted va a comprar una casa de 100 millones de pesos. Un ejemplito, un ejemplito. Una casa de 100 millones. Y usted la va a vender, ejemplo, en 120 millones de pesos. 120 millones. Usted la va a vender en un año. En un año. Usted la compra y al cabo de un año usted va y la vende. ¿Cuánto se gana usted en este ejercicio en un año? ¿Cuánto se gana? Todos dicen el 20%. Acuérdense que para uno hay una regla financiera que nos permite, aquí es muy fácil calcularlo, pero cuando las cifras son distintas y no son calculables así mentalmente, hay una forma como uno calcula porcentajes incrementales. Ahí le regalo una formulita. Los porcentajes incrementales se calculan así. 2 menos 1 dividido 1. Es decir, el valor 2, que es 120, menos 1, que es 100, dividido 100. Si usted lo hace en su calculadora, esto le va a dar el 0.2%. Si lo multiplicas por 100, te da el 20%. Entonces, ¿cuánto te ganas aquí? El 20%. En este ejercicio te vas a llevar el 20%.
¿Hasta ahí vamos todos? Sí, todos vamos bien. Me ponen, por favor, por el chat si todos vamos bien, si estoy siendo lo suficientemente claro, por favor. O si tienen alguna pregunta que puedan tener hasta aquí, con muchísimo gusto la podemos generar, pero respóndanme si vamos bien hasta ahí o estamos muy enredados o alguna cosa, por favor. Interactúen ahí conmigo para que me ayuden. Paula, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Y Wilson, por acá veo una inquietud, dame un segundo, que está un poquito larguita, espérame un segundo, yo ya la amplío. ¿Me escuchas bien? Al 100%, Paola. Buenas noches. Wilson, te escucho entrecortado. Hola, Paola. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Ya me escuchas mejor? Sí, qué bueno. Menos mal que ya me escuchas bien. Qué chévere. Me alegro mucho, Paola. Un poco entrecortado. Bueno, por acá nos dicen que se escucha bien. Ah, bueno, ok. Perfecto. Bueno, ¿encuentras la pregunta de una vez o sigo? A ver, tú me dices. No, acá es como, me dicen es que si les podemos compartir mañana la conferencia porque están de turno y dos asociados nos manifiestan lo mismo, pero si el día de mañana, como normalmente se hace, se les comparte tanto las memorias como el link del encuentro para que lo puedan escuchar nuevamente por medio de nuestro canal de YouTube, la presentación y las herramientas que Wilson nos va a regalar el día de hoy. Por supuesto. Así es. Por supuesto. Bueno, menos mal no hay preguntas. O sea, No, en el todo, momento no es- hay preguntas, todo el todo mundo está dice. quedando, todo está quedando claro como el agua del río Medellín, el agua del río Cauca, el agua del río Bogotá. Todo está como muy claro, no tenemos inquietudes hasta el momento. Vale, entonces les decía ahorita, Paula, que a veces es mejor invertir recursos con dinero que no es nuestro, sino con dinero prestado, con crédito. Y ahí es cuando uno dice, venga, pero esto no me suena. Miren, si yo voy a comprar esta casa con 100 millones, necesito sacar los 100 millones de pesos yo, los necesito tener yo, los 100 millones. La vendo en 120, ¿cuánto me llevo? El 20%. Ojo con esta cifra, el 20% de rentabilidad me llevo en este negocio. Pero si yo, por ejemplo, voy a comprar esta vivienda y la voy a comprar con dinero propio, ejemplo, 20 millones voy a usar del dinero propio y le pido a una entidad financiera, ejemplo, le voy a pedir a Comedal 80 millones de pesos para que Comedal me ayude con este negocio, pues ya con esto ya ajusté los 100 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Suponga que yo ¿en cuánto es que la voy a vender? En 120, ¿sí o no, Paula? La vendo en 120. Acuérdense, son las mismas cositas. La vendo en 120, este es mi precio de venta. Aquí la compro, sino que utilicé la plática de Comercial por acá. Entonces la compré en este valorcito. Resulta que aquí cuánto me da de diferencia. Pues yo estoy sacando, ojo con lo que les voy a decir, de 80 millones de pesos a 120, estoy sacando 40. Aquí me están quedando 40 millones de pesos. Le pago a Comedal 8 millones de pesos que más o menos me va a cobrar por un año de crédito, más o menos. Si yo hago esto a las tasas actuales, más o menos le pago a Comedal en un año de este crédito 8 millones y quedan por acá 32 millones de pesos. De aquí saco los 20 millones que yo invertí. De estos 32, 20 millones que son los que yo invertí y me quedan al final 12 millones de pesos. 12 millones de pesos es mi rentabilidad. 12 millones de pesos frente a 20, ¿qué porcentaje es? Invertí 20 y me gané 12. ¿Qué porcentaje me gané? ¿Alguien me puede decir, por favor? 12 millones, ¿qué porcentaje es de 20? ¿Hay alguien que me pueda ayudar? No, en el momento no, no. Nadie me quiere ayudar. Me toca a mí solo. Qué horrible. A ver, ya. Es el 60%. Me gané en este ejercicio el 60%. Invirtiendo 20, me gané 12.
mientras acá invirtiendo 100 me gané 20. Ah, bueno, Wilson, sí, qué pena. Por acá no sé si fue que llegó tarde la respuesta, pero muchos asociados nos contestaron que el 60%. Un Correcto. asociado nos dice que el 12%, pero sí obtuvimos respuestas. Es el 60%, lógicamente, 20 dividido 12. 12 dividido 20, perdón. Entonces nos da el 60%, nos da el 60%. Con 20 millones me gané el 60, menos con 100, y con 100 me gané el 20. Entonces allí cuando uno dice, venga, me salió mejor haber hecho este negocio con plata prestada que con mi propia plata. Entonces, ojo con este tipo de cosas que son decisiones que uno va tomando en el camino y que uno a veces se equivoca pensando en que todo tiene que salir del bolsillo de nosotros. No, podemos apalancarnos. Acuérdese que esa es la palabra mágica de este proceso. Apalancamiento, palanca. ¿Sí nos queda claro, Paola? Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, hubo la posibilidad de un crédito de 100 millones al 1,2% por medio, él luego me aclaró acá, según le entendí, por tener una hipoteca con el banco, le dan un crédito de ese valor por 1,2%. Sí, sí. Me imagino que lo que le está preguntando es si ese crédito es viable debido a la tasa de interés. Bueno, los créditos hipotecarios son los créditos más económicos del mercado normalmente, pues porque tienen prenda hipotecaria, lógicamente, por eso, porque tienen una garantía real. 1,2% es una tasa de interés aceptable, pero hay que revisar definitivamente si hay mejores opciones. Yo qué le recomiendo, doctor, que miremos si hay mejores alternativas, busquemos normalmente entidades con las que podamos revisar. Por ejemplo, aún hasta el mismo Comedal le puede tener una alternativa que de pronto le puede sonar bien. Puede usted mirar de pronto el Fondo Nacional del Ahorro también, o sea, no solamente el sector financiero como tal, sino también buscarse otro tipo de alternativas. Bueno, Comedal no tiene ese tipo de línea de De crédito monto. por lo que... de montos. Bueno, Tiene ok. línea de crédito. Ujú. Bueno, ok. Entonces, por ejemplo, sé que el Fondo Nacional del Ahorro en este momento está al 7% efectivo anual, 7% efectivo anual. Entonces, para temas de créditos hipotecarios, entonces podría ser una muy buena alternativa para usted, doctor. Bueno, por acá nos dicen, es buena la inversión en dólares como los planes de retiro que se hacen en Estados Unidos, dado que aquí existen dichas posibilidades y esto supera en ocasiones la inflación o prefieren otro tipo de inversiones que sean un poco menos riesgosas. Hoy en día es bueno diversificarse en dólares. Definitivamente, sí es uno de los portafolios que uno debería de tener, diversificarse, más por temas de inestabilidad política y económica en nuestro país. Hoy en día, a título personal, les hablo como Wilson Valencia. Es algo que yo haría y es algo a lo que yo le recomiendo a la gente que también haga. Que se diversifique un poco, pero no tanto con planes de pensión, sino con oportunidades de inversión. Es decir, no entregarle la plata que otro te la administra y que después él sea el que haga las cosas, sino que tú mismo lo hagas. Entonces, por ejemplo, tú puedes abrir una cuenta de inversiones con $5,000, perdón, una cuenta bancaria en el exterior con $5,000 y puedes con $10,000 aperturar una cuentica o un portafolio de inversión en renta fija. Ya si quieres un portafolio de inversión necesitas $30,000 o $50,000, pero uno lo que hace normalmente es sacar unos recursos de Colombia, ubicarlos en moneda extranjera, no traerlos a Colombia, sino dejarlos allá y voltearlos en algunos portafolios. Como le digo, con $10,000 puedes tener una renta fija y puedes en el tiempo hacer que esto crezca y el día de mañana estás invirtiendo seguramente en unos fondos que son muchísimo más rentables y que pueden hacer de que tengas unas capacidades económicas superiores. Pero invertir en dólares, yo pienso que hoy en día es una buena alternativa. Bueno, por acá nos dicen, al calcular la ganancia no se debe tener en cuenta la devaluación del peso en el transcurso de ese año invertido. Sí, por supuesto, claro que deben de tener en cuenta la devaluación, claro que sí, sino que estamos haciendo un ejercicio de servilleta, estamos haciendo un ejercicio sencillito de servilleta, pero de que hay que calcularla, sí, por supuesto, lógicamente, la inflación es uno de los
principales patrones que hay que tener en cuenta. Muy buen apunte, definitivamente. Excelente apunte, claro que sí. Entonces, sí es una variable que hay que entrar y hay que derrotarla. Es más, el primer enemigo de nuestra economía es la propia inflación, por supuesto. Entonces, esto es como las famosas natilleras que hacen en Medellín. ¿Tú sabes qué es una natillera, Paola? Sí, es Sí. donde un grupo de personas ahorran plata mensualmente, eso lo acostumbran a hacer mucho las familias, Bueno, o supón, bueno, supón, cantidad de Paola, personas. supón, Paola, que tú ahorras 100.000 pesos en una natillera a un año y que en un año, pues las personas empiezan a recibir cada uno de a 100.000 pesos. Suponga que de a 1.000.000 de pesos, suponga que una natillera para 1.000.000 de pesos. Usted lleva 100.000 pesos mensuales y durante todo el año cada uno va recibiendo de a 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000. Es mejor en una de estas opciones tener al inicio el 1.000.000 de pesos que te lo entreguen o al final el 1.000.000 de pesos. ¿Qué es mejor, recibirlos al principio o recibirlos al final? ¿Qué es mejor? Al final, Al final, bueno, aquí va un tema. Si usted lo recibe al inicio, lo que usted está recibiendo realmente es un préstamo. Y si usted lo recibe al final, lo que usted está recibiendo es un ahorro. ¿Estamos claros con eso? Sí. Está recibiendo 1.000.000 a cero tasas de interés. Y acá está recibiendo un ahorro a cero tasas de interés. ¿Qué es mejor tener? ¿Un préstamo a cero tasa de interés o un ahorro a cero tasa de interés? Ahora bien, tú dices, yo lo voy a recibir al inicio. Por ejemplo, yo lo recibiría al inicio. ¿Saben por qué? Porque yo puedo coger el 1.000.000 de pesos. Ahora, ojo con esto. Yo con 1.000.000 de pesos puedo comprar ahora, por ejemplo, 10 productos de algo. Mientras, como hay un tema inflacionario durante todo el año, yo recibo al final del año el mismo 1.000.000 de pesos, pero solo puedo comprar 9 cosas, nada más. ¿Por qué? Porque la inflación creció a tal nivel de que ya con ese millón ya no me alcanza. Entonces yo puedo comprar 10 cosas ya o puedo comprar 9 cosas en un año. Ahora bien, yo puedo recibir el 1.000.000 de pesos y ponerlo en una renta fija que me dé, ejemplo, el 12% efectivo anual, un ejemplo que me dé el 12% y llevármelo hasta el final. Y yo puedo decir, venga, yo voy a llevármelo hasta el final. Al final yo puedo retirar 1.120.000 pesos y puedo seguir comprando las mismas 10 cositas. Es más, me queda un poquito más, porque la inflación está al 11 y pico, me queda un poquito. Entonces, uno tiene que saber el concepto del valor del dinero en el tiempo también y saber que la inflación ejerce fuerza sobre nuestros recursos, ya sea positiva o negativa. Entonces, aquí yo juego positivamente y aquí juego negativamente. Entonces, ojo con esto, ¿es mejor recibirlos al principio o al final? Lógicamente al principio. ¿De acuerdo, Paola? Ok. Bueno, muy bien, sigo. Entonces, ¿qué me es lo quedó claro primero? al principio, no al final. Ok. Entonces, capitalización es lo que debemos de revisar. Primero miremos a ver si tengo un monto ahorrado a la fecha, si he ahorrado algo a la fecha hoy en día, y mirar mi potencial de ahorro mensual. Es decir, cuánto tengo ya en este momento ahorrado y cuánto puedo tener mes a mes, para poder ir identificando mi potencial como tal. Entonces, cogí mi ingreso, organicé mi ingreso, le bajé al gasto, reestructuré mi deuda, me quedó un flujo de caja positivo. Voy a mirar con ese flujo de caja positivo qué puedo ir haciendo mes a mes. Entonces, ojo, si nos vamos solamente con un salario, tenemos, es decir, un ingreso que es activo, depende de mí mismo y lo que hago es cubrir mis costos fijos, cubrir mis gastos variables y cubrir mis gastos ocasionales con una sola categoría de ingreso. Lo que uno debería de hacer es coger ese ingreso que está allí y no solamente dirigirlo hacia los gastos, sino el poder crear algo que me permita a mí tener un ingreso pasivo y que ese ingreso pueda ir creciendo, ese ingreso pasivo pueda ir creciendo
Y a medida de que ese ingreso pasivo crezca, puede llegar al momento en el que crezca tanto que yo puedo coger solo con el ingreso pasivo y poder cubrir todos mis gastos fijos. Cuando yo tengo con un ingreso pasivo, escúchenme muy bien lo que les voy a decir, cuando yo tengo un ingreso pasivo que me cubre mis gastos fijos mensuales, tengo algo que se llama tranquilidad financiera. ¿Se acuerdan al principio que yo les decía que hay una palabrita que no me gusta mucho, pero pues que hoy en día simplemente por nombre se menciona? Miren, acá está, libertad financiera. Yo le llamo tranquilidad financiera. Entonces, sí, usted sí coge con sus ingresos pasivos y cubres tus gastos fijos, ya tienes tranquilidad financiera. Es decir, que tú debes de revisar cuántos son tus gastos mensuales, hoy en día los fijos, y tú puedes decir, necesito cubrir una estrategia que me permita a mí tener tantos millones de pesos mensuales, tantos millones de pesos mensuales. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. Por eso es importantísimo de que tú, con la herramienta de planeación financiera que te voy a regalar, puedas revisar cuánto es ese valor en gastos fijos, cuánto tienes en gastos fijos mensuales para que sepamos cuánto es lo que necesitamos mes a mes tener y así construir este plan. Luego, con los ingresos pasivos, si estos van creciendo, pues vas a poder cubrir los gastos fijos, los variables, los ocasionales y aún generar crecimiento económico con el pasivo. Entonces, qué es invertir? Invertir, lógicamente, es utilizar un instrumento financiero, lógicamente, en el que uno busca que haya un incremento de valor. Donde yo le gane definitivamente al primero de ellos es a la inflación. Al primero al que hay que ganarle y también ganarle, lógicamente, a las tasas de interés, que es lo que uno normalmente busca a la hora de generar un negocio. Acuérdense, aquí, miren, le pago a la entidad que me prestó el dinero 8, pero yo me estoy llevando 12. Le estoy ganando a la entidad, le estoy ganando a la tasa de interés, le gané a la tasa de interés. Entonces, ojo con este tipo de cosas y le gané a la inflación, una rentabilidad del 60 frente a una inflación del 11. O sea, le estoy ganando también a la inflación. Entonces, estoy haciendo negocios en los que yo estoy haciendo pues como el ejercicio como debe de ser. Le gano a las dos inicialmente. Cuando uno va a generar temas de inversión, hay 5 elementos. Voy a pasar un poquitico rápido por esto. Hay 5 variables que uno debe tener en cuenta cuando uno va a construir un sistema financiero que trabaje para uno, sistema que financieramente trabaje para uno. Uno debe tener 5 elementos claritos, claritos, claritos. Primero, el riesgo. Siempre va a haber riesgo. Es imposible que en una decisión financiera no haya riesgo. Es que nada más salir a trabajar tiene riesgo. Solamente salir a trabajar, solo salir de la casa. A veces hasta en la misma casa hay riesgo. Entonces uno poder salirse del riesgo no es un tema sencillo, no es un tema fácil. Lo que uno normalmente hace es un seguimiento del riesgo, le hace uno un seguimiento. Pero normalmente, si usted quiere mejores opciones financieras, pues una de estas te llevará a la mejor opción. ¿Cuál es? Se supone que las de perfil de riesgo alto son las que son más rentables. Sí, pero hay una mayor posibilidad de que las cosas no salgan. Pero pues ahí es donde está uno el que si toma la decisión de irse por una opción arriesgada o no. Y como les digo, hay opción de que las cosas no salgan bien. Luego uno debe tomar algunas opciones aquí, otras opciones acá y otras opciones acá. ¿Para qué? Para que con esta yo de cierta forma pueda blindarme por lo que pueda pasar aquí y con esta de pronto hacer las diferencias, las grandes diferencias normalmente no se hacen aquí, se hacen es acá. Porque aquí, ok, si el riesgo que yo estoy asumiendo no se presenta, pues aquí la saco el estadio, lógicamente, obviamente. Pero si el riesgo se presenta, que yo pueda estar blindado de ese tipo de cosas, es decir, que yo pueda recuperar el recurso que perdí por acá o que al menos no pierda tanto, pero uno siempre que invierte, uno toma una estrategia completa y uno desarrolla una estrategia completa y uno no evalúa solamente una cosa, uno evalúa la estrategia y uno dice, listo, es que esto estaba en riesgo, es que esto no estaba en riesgo. Entonces, ojo con ese tipo de cosas que son temas que le permiten a uno llegar a ciertos recursos. Otra cosa es
¿Qué objetivos estoy buscando realmente con todos los movimientos financieros que voy a hacer? ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando preservar capital, es decir, que no se me desvalorice el dinero. Entonces yo lo que voy a tomar es opciones financieras que estén indexadas a inflación. Que estén indexadas a inflación. ¿Qué quiere decir indexadas a inflación? Que se muevan a cómo se mueve la inflación. Si la inflación crece mucho, pues que esa alternativa me permite a mí ganar mucho más dinero. Si la inflación va hacia abajo, pues no voy a recibir tanto dinero. Entonces, en esas opciones indexadas, pues lo que uno busca normalmente es protegerse de inflación. Obtener una renta, tengo que estar por encima de la inflación simplemente. Y por otro lado, voy a aumentar mi capacidad de ahorro. Ok, todo depende de qué alternativas y qué objetivos tú estás buscando. El investment horizon, que es el horizonte de inversión, el tiempo en el que voy a estar invertido. Entonces, si voy a tener un corto tiempo, pues yo necesito opciones que sean líquidas. Definitivamente necesito fondos que tengan liquidez. Entonces, por ejemplo, aquí están las de menor riesgo. CDTs, por ejemplo, fiducuentas y todo, opciones cerradas y todo este tipo de cosas que te permitan tener en el poco tiempo, si necesito la plata en el corto tiempo, que tengan liquidez. Opciones medias, entonces uno ya balancea un poquitico los portafolios, uno los balancea un poquitico, algunos le mete riesgo, otros no, entonces uno lo que hace es balancear si esto es a término medio, si es a largo plazo, uno ya toma opciones de alta rentabilidad, pero que también tienen un tema de riesgo. Entonces, cuando uno está montado en opciones de largo plazo, pues a veces el corto plazo no es como que sea el indispensable. No poner todos los huevos en la misma canasta, es decir, diversifiquemos. Entonces, hoy en día hablamos de ETF, que son estos fondos de inversión, estas canastitas que te permiten tener acciones de varias compañías al tiempo. Tenemos stocks, que son acciones puntuales de compañías. Tenemos los famosos REIT, que son los Real Estate Investment Trusts, que son las famosas propiedad raíz. Los commodities, que siempre han sido muy, muy buenos. El oro, la sal, el azúcar, los metales, todo este tipo de cosas. Bonos, que es muy necesario también apuntarle a bonos, principalmente bonos del Tesoro Nacional, bonos del gobierno, documentos con los que uno pueda usar deuda pública, porque los grandes inversionistas del mundo invierten con deuda pública, y fondos mutuales con los que uno pueda tener algunos elementos de largo plazo. Entonces, esos son como más o menos las opciones en las que uno normalmente se monta. Invertir es una decisión, es decir, los montos es otro elemento. El monto, usted no requiere tanto monto para arrancar, porque algunas personas dirán, Wilson, se necesita mucho dinero para arrancar a invertir. No, usted con 50,000 pesos abre una opción de inversión. Con 50,000 pesos arranca una opción chiquitica de inversión, pero puedes hacerlo sin ningún problema. Por ejemplo, mira cómo dan los CDTs en cuanto arrancan, que Comedal estaba en este momento pagando muy buenas tasas por renta fija. Revísalo. Entonces, o si no, mira con tu fondo de pensión voluntaria, que con el 50,000 pesos puedes arrancar en pensión voluntaria y te sirve como un tema de inversión, por supuesto, y allí puedes ubicar portafolios de inversión. Acuérdate que cuando uno utiliza fondos de pensión voluntaria, te sirve también para blindarte de temas impositivos, porque lo puedes utilizar como beneficio tributario. Es más, la plata puesta allá, cuando tú tienes una rentabilidad, esa rentabilidad no es una renta de capital, es una valorización. Las rentas de capital pagan impuestos, las valorizaciones no. Entonces tienes que saber ese tipo de cosas, cómo funcionan. Si tú tienes, por ejemplo, tienes una compañía, eres una SaaS, puedes utilizar herramientas también que te permitan beneficiarte de que con las SaaS puedes sacar algunos recursos, y esos recursos pueden ir a cuentas tuyas sin pago de ningún tipo de, de, de incrementos en patrimonios en cabeza tuya, y son un gasto para las SAS. O sea, hay que hacer muchísimas cosas, pero de seguro en materia de impuestos hay mucho, y en materia de inversiones también. Pero es lo más importante de todo esto, se los dije en algún momento, es los momentos de la economía. Estamos a puertas definitivamente de una recesión económica global por lo que está sucediendo. ¿Cuál es el panorama que tenemos hoy? Acuérdese que esto
depende de la inflación, y depende de las tasas de interés. Si la inflación es alta, pues normalmente las tasas de interés son altas. ¿Por qué? Porque los bancos centrales buscan a través de las tasas de interés forzar a que la inflación baje, es decir, a que el consumo disminuya. Hoy en día, ¿cómo estamos? Tasas de interés alta, inflación alta. ¿Qué está haciendo los bancos centrales? Empujando tasas de interés para que la inflación caiga. Cuando las tasas de interés están altas y la inflación empieza a retroceder, es allí cuando uno dice va a cambiar el ciclo económico. Y el ciclo económico, ya cuando la inflación cae, las tasas de interés están altas, pues ya será que el Banco de la República disminuye tasas de interés porque la inflación está bajita. Y esto significa de que hay un auge en la economía, hay una expansión, le está pasando cosas buenas a la compañía. Acá es bueno invertir en renta variable, por supuesto, pero en el momento en el que estamos todavía sigue siendo bueno el poder apuntarle a la renta fija. ¿Por qué? Porque tenemos este escenario que está aquí. Seguramente a mitad, hacia final de año, seguramente en noviembre, de pronto diciembre, tenderán seguramente a bajar las tasas de interés. Si llegan a bajar las tasas de interés, pues estaremos en un nuevo ciclo económico y allí es donde nosotros veremos qué hay que hacer. Por eso, cuando uno invierte, uno tiene que ver en qué ciclo se encuentra la economía, porque si usted no mira el ciclo económico, una buena decisión en este momento puede que no sea buena hacia final de año. ¿Por qué? Porque el ciclo económico puede ser distinto. Entonces, ojo con ese tipo de cosas para que podamos identificar que no todo es para siempre. No es que yo soy alto riesgo y compro acciones. No voy a comprar en este momento acciones de ninguna parte. ¿Por qué? Porque el mercado está demasiado asustado, porque todavía no sabemos si va a haber recuperación económica y en cuánto tiempo. Entonces, no es una buena opción. Aunque algunos dicen, Wilson, aprovecho precio, las acciones están cayendo, el grupo de éxito, por ejemplo, está por debajo del 40% en este momento, así que podemos aprovechar, sí, pero el grupo de éxito tiene unos problemas económicos muy fuertes. Entonces, hay que entrar a revisar también qué es lo que está pasando para no nos equivocar. Y lo peor en toda inversión definitivamente es la volatilidad, y hay volatilidad en precio, en rentabilidad, en tipos de interés. La volatilidad es como el electrocardiograma, que eso no le genera confianza a absolutamente a nadie. La volatilidad es la inestabilidad que hay en materia de precios, de compra de algunos elementos. Acuérdense de algo, acuérdense de algo. Cuando yo invierto recursos, cuando yo invierto, suponga que yo compro una casa en 100 millones de pesos, volviendo al ejercicio. Yo compré una casa en 100 millones y la vendí en 250 millones en el tiempo. En 3 años, la vendí en 250 millones. ¿Dónde yo gané la plata? ¿Dónde hice el negocio realmente? ¿En comprar en 100 o en vender en 250? ¿Dónde hice el negocio realmente? ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde fue la jugada realmente? ¿Cuando compré en 100 o cuando vendí en 250? ¿Dónde fue que hice yo la mejor jugada? Por acá nos dicen que en comprarla. Ajá. ¿Tú qué piensas, Paola? Es que para mí los dos puntos de vista son válidos porque la compro en 100, está Sí. pues barata, entre comillas, y al Ajá. venderla la vendo en un buen precio, tengo pues buen margen de ganancia. Para mí serían los dos. Y si tuvieras que escoger una de los dos, ¿dónde yo hice la jugada maestra? Vender, Claro que no. La jugada maestra, Paola, estuvo en que compré bajito. ¿Sabes por qué vender? No, porque esto es precios de mercado. Yo podría decir, no, no, para ganar más la vendo en 500, pero ¿quién me va a dar 500? Eso está por fuera del mercado, mientras 250 es precio de mercado. ¿Sí me entiendes? Entonces, la jugada realmente no estuvo en vender en 250. Eso es precio de mercado. La jugada estuvo en comprar en 100. ¿Vale? bueno, por acá también nos dicen, depende de cuánto fue la inflación, porque pasaron 3 años. Ok. Sí, o sea, ya nos quedó clarísimo que la inflación hay que ganarle. Fantástico y excelente que estén pensando siempre de ese tipo de variables. Por supuesto que sí.
pero pongámoslo solamente en eso, alejémonos un momentico de la inflación, pensémonos en estas dos variables, comprar en 100, vender en 250. La venta es simplemente el producto de precio de mercado. Si yo vendo en 200, estoy perdiendo porque el precio de mercado es 250. Es como si usted dice, pero vení, pero ¿cómo me doy cuenta? Bueno, uno si tiene un apartamento, uno lo que dice es, venga, acá están vendiendo apartamentos, ¿en cuánto los venden más o menos? No, pues los venden en 250, entonces vendo en 250. Eso en eso más o menos está. Es decir, uno mira el mercado cómo está. Uno mira más o menos el mercado cómo está. ¿Dónde estuvo mi jugada en comprar en 100? Entonces, eso es. Dos conceptos importantísimos, stop loss y pay profit. Stop loss es cuánto estoy dispuesto a tener de desvalorización en una operación financiera, de desvalorización para poder salirme y generar pérdida, ejecutar la pérdida o asumir la pérdida. Por ejemplo, yo digo, tengo 100 millones y si esto se me desvaloriza el 10%, yo me salgo. Entonces yo tengo un stop loss del 10%. Estoy máximo al 10%, porque si pierdo más, puedo perder todo. Entonces uno debe de definir también eso. Y cuando uno toma utilidades, es decir, hay momentos en los que uno abre portafolios, hay momentos en los que uno cierra portafolios, es decir, hay momentos en los que uno debe de aprender a tomar rentabilidades, a tomar esas rentabilidades y con esas rentabilidades buscar otras alternativas adicionales. Hay que diversificar las fuentes de ingreso y podemos tener muchas opciones, sueldos, dividendos, utilidades, ganancias de capital, regalías, rentas, intereses, comisiones, es decir, hay que buscar las opciones. Y a ver, uno cómo lo hace, pues uno tiene mentalidad de inversionista y la mentalidad de inversionista es ir de largo plazo. Los inversionistas siempre debemos de pensar de largo plazo, no pensarnos en un mes, en 2 meses, en un año, en 2 años, sino hilar más largo y tirar mucho más largo y decir, venga, yo en 5 años, ¿cómo quiero estar? En 10 años, ¿cómo quiero estar? Ah, que uno se tropieza, que uno se golpea y todo, pero mi mentalidad está a 10 años. Entonces, uno lo que hace es ir en el camino y darse cuenta de que al principio, como yo les decía, hay una proyección que es aritmética, pero llega un momento en que es una proyección, ya que es una curva y esto es una proyección geométrica. Entonces, uno tiene que saber que el interés compuesto, ¿cómo funciona? El interés compuesto es que tú, ejemplo, coges 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos los pones a una tasa del 10%. Entonces, ese 10% hace de que tú tengas al cabo de un año un 10 millones, 11 millones de pesos. 11 millones de pesos. Y esos 11 millones de pesos vuelves y los pones donde ya tu capital va a ser este, es decir, la suma del capital inicial más los intereses. Capitalizaste el interés, lo volviste capital y lo vuelves a poner, ejemplo, al 10%. Y esto te va a dar eh, eh, 12 millones 100 mil pesos. 12 millones 100 mil pesos. Entonces, estos 12 millones 100 mil pesos ya van a ser un nuevo capital y así estás manejando algo que se llama interés compuesto. Estás manejando el interés compuesto para que lo tengas en cuenta. Ahorrar y guardar la plata en el colchón no te produce nada. Miren, por ejemplo, usted dice, yo quiero ahorrar 3 millones de pesos mensuales, 3 millones de pesos en el mes. ¿Esto en el año cuánto es? Pues 36 millones de pesos. Si yo los voy a dejar, ejemplo, vamos a poner un tema exagerado, 20 años. Si yo voy a ponerlo 20 años, pues yo multiplico 36 millones por 20 y esto me da 720 millones de pesos ahorrados. Sí. Pero si yo los pongo, por ejemplo, al 10%, donde me cobran una administración del 25%, pues miren los mismos 36 millones de pesos en lo que se pueden convertir en 20 años, los mismos 36 millones de pesos mensuales, los mismos. O yo puedo encontrarme otra alternativa y es irme al 8% con un feed de 2, es decir, unas comisiones de 2, y mire lo que me puedo llevar. Lógicamente, pues la mejor alternativa, obviamente, y por obvias razones, es esta. Tengo mejor tasa de interés y tengo menor costo de administración. Pues la diferencia de los dos es abismal, por supuesto. Es casi el capital inicial ahorrado. Entonces, esto para que ustedes lo tengan en cuenta, de que la plata puesta debajo del colchón no tiene sentido. La plata hay que ponerla a girar, a girar, a girar para que la plata crezca. Si no, es muy difícil, no se va a lograr.
¿Cuál es el problema? Que apenas en Colombia el 1% de la población realmente invierte. O sea, es muy complicado y pensarnos que en un país más o menos 300.000 personas invierten realmente en el país. De todos los millones, realmente solo son 300.000 personas las que invierten. Eh, y así es muy complicado. O sea, es demasiado complejo. El gobierno nacional está influyendo hoy en día en las inversiones, por supuesto, claro que sí, de manera positiva, obvio, ¿no? Entonces, que el país ahorita se está declarando mercado frontera, claro, yo no sé si ustedes vieron la noticia hace poco, el mercado frontera significa que el país tiene muy buenas posibilidades de crecimiento, excelentes oportunidades de crecimiento, pero no está creciendo. Entonces, eso significa de que oportunidades realmente no tiene. Entonces, es lo que está sucediendo hoy en día con Colombia. Por eso yo digo, hay que diversificarse también, diversificarse un poquitico por fuera para poder ver alternativas también por fuera, no solamente a nivel de Colombia. Planes y proyectos de vida que hay que tener. Y aquí les voy a presentar un ejercicio. Evaluación de inversiones en el tiempo. Voy a salirme un momentico de acá. Y aquí, bueno, primero para que lo tengan en cuenta. Hay que tener un monto de ahorro mensual, como yo les decía, liberar caja y tener un monto de ahorro mensual. Hay que pensarse en una tasa de interés con la que uno pueda sentirse cómodo para poder invertir. Eh, Hay que buscar que año tras año tengamos un incremento, así sea chiquito, pero un incremento en el ahorro. Es decir, irle ganando la partida al tema del ahorro también e ir ahorrando un poco más mes a mes. Y si de pronto tengo un capital ya para invertir, voy a salirme un momentico de la presentación, voy a dejar de presentar un momentico y voy a ver si puedo compartirles un archivito de Excel que les preparé por acá. Me dicen por favor si cuando lo vean. Pueden verlo, es un Excel. Sí, Wilson, lo estamos viendo. Perfecto. Este se los voy a regalar a todos, Paula. A todos les voy a regalar. Esta es una herramienta sencilla pero poderosísima. Miren cómo funciona. Vamos a quitar estos valores de acá. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Suponga que yo trabajo y me voy a poner una meta de ahorro mensual. Entonces yo hice mi flujo de caja, cogí los ingresos, reestructuré el gasto, disminuí la deuda y me quedó flujo de caja libre. Suponga que yo voy a ahorrarme 4 millones de pesos mensuales. 4 millones mensuales. Voy a ahorrarme 4 millones de pesos mensuales. ¿Por qué? Porque voy a construir este tema. 4 millones de pesos mensuales en el año, yo voy a tener 48 millones de pesos. En 5 años voy a tener 240 millones de pesos. Voy a subir un poquitico acá para que lo podamos ver mejor. Así se ve mejor, ¿cierto? Sí, supongo. En 10 años, 480, pero resulta que yo esto le voy a montar una tasa de interés. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay tasas de interés muy atractivas. Pongámosle que vamos al 12% en tasas de interés. Entonces, mire esto cómo cambia. De 48 millones pasé a 53 millones de pesos. ¿Cuánto era que estaba ahorita? De 240 pasé a 341 millones de pesos. Entonces, mire en 10 años, casi 1.000 millones de pesos. Mire en 15 años, 2.000 millones de pesos. Entonces, este ahorro puesto a esto, ahora yo digo, ¿cuánto le voy a aumentar de ahorro anual? Voy a irme por un 5%, no me voy a ir en un 10, voy a irme a un 5% apenas. Voy a hacer un aumento anual del 5% en mis ahorros. Entonces, miren, ya para el siguiente año, ya no tengo 341 millones de pesos, sino que tengo 343 millones de pesos. Y miren 10 años, a punta de 4 millones en 10 años puedo tener a esta tasa de rentabilidad, generando un 5% de incremento de ahorro en el año. Puedo tener en 10 añitos 1.134 millones de pesos. 1.134. Que yo puedo decir, bueno, 1.134 millones de pesos.
es un muy buen potencial, por supuesto. Es más, en 15 años tengo 2.600 millones de pesos. Es decir, ahí ya no estás pensando en que el sistema pensional haga algo por ti. Tú mismo, tú misma estás creando tu tema pensional. Es más, es allí cuando uno dice, venga, yo con esto, con estos recursos que me están quedando acá, ¿puedo vivir tranquilamente? Sí, claro, claro que puedes vivir. Mira, con 1.134 millones de pesos puestos, si yo fuera a simular esto, simulémoslo un poquito más. Vamos a hacer una simulación aquí. Si yo cojo este valor que está aquí y lo multiplico por el 1.1, que es el 10%, esto me da este valor que está aquí, este valor que está aquí. Es decir, que esto me está generando unos recursos de ciento y pico de millones de pesos. Voy a hilar un poquitico más delgado. Voy a hilar un poquitico más delgado. Si yo saco la diferencia entre, bueno, no pongamos 10, acuérdense que estamos trabajando es con 12, 1.12. Si yo digo cuánto de aquí menos este que está aquí, tuve de rentabilidad, tuve 136. Si yo quiero en 10 años cortar y vivir de la rentabilidad, yo voy a tener unas rentabilidades en el año de 136 millones de pesos. Si yo cojo 136 millones de pesos, ese valor, y lo divido para 12 meses, pues yo voy a estar recibiendo mensualmente 11 millones de pesos. En 10 años, a punta de 4 millones de pesos, construí mi plan de retiro laboral o parte de mi plan de retiro laboral. ¿Hay preguntas? ¿O todo está bien? No, Paula, Wilson, tenemos muchas preguntas. ¿tú me entendiste, Paola? Este ejercicio, es que este ejercicio es espectacular y si no te quedó claro, yo necesito volver a explicártelo. Mira, Paola va a ahorrar 4 millones de pesos mensuales. Paola se gana 16 millones de pesos donde trabaja y se va a ahorrar 4 millones de pesos. Y Paola va a colocar esos 4 millones de pesos a una tasa de interés anual del 12%. Y anualmente Paola va a aumentar ese ahorrito, que ya no va a ser 4 millones, sino que lo va a ahorrar, va a escoger 4 millones 200 mil pesos. Ya no va a ser 4 millones, sino 4 millones 200 mil pesos en el siguiente año. Y así cada año aumentó el 5, ¿de acuerdo? Entonces, en 10 añitos, Paula, si haces bien la tarea y si ubicamos esta oportunidad de inversión entre sumas y restas nos dé esta oportunidad, en 10 años, Paola, vas a tener 1.134 millones de pesos. Si nosotros ponemos estos 1.134 en 10 años a una tasa otra vez del 12, vamos a tener este valor. Si yo digo, venga, voy a coger este valor y le quito el capital para poder ver los intereses que me generó este dinero que está aquí, pues me generó 136 millones. Si yo lo divido para 12 meses del año, pues Paola, vas a recibir casi 11 millones y medio mensuales para poder vivir tranquila. Es decir, te ganas 16, pero no te gastas 16. Te gastarás por ahí 8. ¿Sí me entiendes? Y vas a recibir casi 11 millones y medio. Ahora, supongamos que Paula es demasiado juiciosa y ya viene ahorrando y tiene en este momento, yo qué sé, pongámosle 100 milloncitos apenas. Es decir, entras con un capital ya. Mira cómo el número cambió. Si entro con un capital ya, eh, ya vas a tener 14 millones y medio. Pues pasa de 11 millones y medio a 14 millones y medio. Este es un súper ejercicio, se los voy a regalar a todos para que lo tengan. Si ustedes se van solamente con ahorro, 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 esta flechita que está por acá, creo que es la primera vez que yo les muestro un ejercicio en vivo en Excel, ¿cierto? Sí, creo que es la primera vez. Si yo me voy con esta flechita y me voy solo a punta de ahorro, 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 esto sería más o menos así. Más o menos así. Porque usted podría multiplicar 4 millones de pesos, 4 millones por 10. Eso te da 400, te da como por aquí, más o menos. Y aquí mira todo lo que tenemos. Entonces, aquí es cuando uno dice, hay que buscar alternativas, definitivamente. Estoy colocando el 12, que hoy en día es un CDT.
más o menos. ¿En cuánto tenemos CDT en Comedal, cierto? Que al 12, más o menos. Sí, 12, Ah, bueno, 14, dependiendo del imagínate, tiempo. imagínate. Entonces, ahí está. Preguntas tenemos. Ah, bueno, y aquí está toda la tablita de todo lo que está pasando en el año. Toda la tablita en el primer año. Es que mira nada más, si llego con 100 millones y aporto esto, mira en el primer año, mira cómo va creciendo todo esto. Mira cómo va creciendo. Mira cómo va creciendo. Mi plan de retiro laboral está listo en 3 años. Pero esa proyección está con el cálculo de los 4 millones y Sí, con un claro, ahorro inicial. por supuesto, claro. Si no tienes ahorro inicial, no pasa nada. Puedes quitarlos. Vale, Y en vez de recibir 14 millones de pesos mensuales, vas a recibir 11. ¿También sirven o no? total. Ok, ok. ¿Preguntas? Sí, bueno, por acá dices, ¿qué piensas sobre el sistema de pensión para nosotros que tenemos un largo plazo de pensionarnos, mejor fondos privados o colpensiones? Si hace falta muchísimo tiempo, fondo privado es una muy buena alternativa, si hace falta mucho tiempo, pero llegando el tiempo, Colpensiones, a como Colpensiones. está hoy, a como está hoy. No sabemos si van a implementar el sistema de pilares, todo esto cambia el panorama, estoy hablando por el panorama actual. Bueno, por acá nos dicen que si les puede regalar el número para una asesoría personalizada, pero al final de la presentación están todos los datos de contacto de Wilson, ¿cierto? Yo creo que no los puse, Paula. ¿Tú los tienes por ahí para poder compartírselos? Ah, bueno, si quieres mañana, como me comparte la presentación el día de mañana, al final pones también la información, número de contacto y correo electrónico. Igual no tengo problema en compartirlo en el correo, pero si la están solicitando, sería chévere también dejarla en la presentación. Ok, lo voy a poner de todos modos por acá. Bueno, por Ahí acá nos está. dicen, quiero preguntar qué recomendación tiene Wilson para invertir los pequeños excedentes de mes a mes y cuál sería el paso siguiente. ¿Cuánto dinero es necesario para invertir en portafolios y otras estrategias? Vale, si el flujo de caja, o sea, hay que construir, siempre hay que buscar capitalizarnos, hay que construir. Y los pequeños capitales normalmente uno lo que hace es acumular, acumular y buscar opciones de renta fija inicialmente en los que uno no los arriesgue. ¿Por qué? Porque pues desvalorizarse o perder dinero es muy complicado para todo el mundo, pero al principio es bueno, como te digo, por ejemplo, un CDT inicialmente de corto plazo, no de muy largo plazo, abrir varios CDTs o buscarse alternativas de pronto con opciones cerradas, ya seas con CDT, pues como te digo, Comercial puede ser una muy buena alternativa, ya si estás buscando por fuera otras opciones, por ejemplo, tu fondo de pensión voluntaria te puede servir. Entonces, todo depende de los montos que tú tengas, pero normalmente son esos. Ahora, eh, acuérdate que estamos todavía con el tema de la renta fija. No pensemos ahorita en invertirnos en temas que tengan en este momento un panorama económico diferente. En este momento es renta fija. Entonces vámonos con renta fija por ahora. Cuando el ciclo económico cambie, ahí sí ya podemos pensar en renta variable. Entonces te recomendaría inicialmente temas de renta fija por ahí hasta mitad del próximo año. Y de ahí para allá, que si el ciclo económico cambia, buscar temas ya de renta variable, es decir, buscar ya mercado accionario, algunos fondos de inversión, algunos ETF, inversiones, por ejemplo, en activos no tradicionales, buscar de pronto algunas alternativas en Estados Unidos, alternativas en Europa, Asia, mercados desarrollados. ¿Los rendimientos de los EATs son grabables por impuestos? Los rendimientos son rentas de capital y esas rentas de capital se suman a tu declaración de renta en el tema de ingresos, por supuesto, claro que sí. Por eso uno tiene que buscar la alternativa de que uno esté bien cubierto en materia de inversiones. Cuando uno va a generar tema de inversiones, uno normalmente se prepara tributariamente. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? eh, Adecuas tus actividades económicas. Usted en el RUT tiene en este momento
una o dos actividades económicas. Una, asalariado, la 0010, es tu actividad económica o tu actividad de médico si trabajas como independiente. Pero cuando ya empiezas a invertir, hay que buscarte la 0090, que es rentista de capital, y ya no vas a una renta de cierta tasa, sino que vas a rentas de tasas más bajitas por considerarte como una renta de capital. Entonces te preparas tributariamente también. Hay inversiones en renta fija que paguen la rentabilidad con interés compuesto. Pues que es lo que uno mismo hace. O sea, por ejemplo, tú abres un CDT a 3 meses, te pagan una tasa de interés por 3 meses, luego vuelves y abres otro con el otro CDT a 3 meses otra vez. Te estoy colocando solo un ejemplo, pero por el valor del capital inicial más la rentabilidad de esos 3 meses iniciales. Ya para este segundo trimestre ya vas a tener en rentabilidad más alta el mismo capital, pero rentabilidad más alta. Al siguiente trimestre vas a colocar nuevamente el capital más los intereses que has tenido. Eso es el interés compuesto. Y eso lo haces tú mismo, tú misma. Ese interés compuesto se aplica sin necesidad de hacer retiros, como por ejemplo con la pensión voluntaria de protección, o es necesario retirar y consignar nuevamente para que aplique. Se puede hacer. Lo que pasa es que uno tiene que identificar los portafolios en los que uno normalmente está. Protección es un muy buen fondo de pensiones, por supuesto, y tiene alternativas de inversión muy buenas, pero hay que mirar hasta dónde tiene sentido lo que yo estoy haciendo, porque a veces yo trabajo simplemente o él simplemente lo que hace es ganar dinero con mi capital y yo no estoy ganando dinero con ese capital. Entonces hay que buscar la alternativa y saber ellos en qué está tu dinero, si está en un multiinversión, si está en una inversión en un portafolio temático. Hay que mirar en qué portafolios estás y dependiendo de eso es mejor a veces entrar, sacar el dinero, asumir rentabilidades o ubicarte en otro tipo de cosas. Wilson, ¿qué opinas de los seguros de vida y seguros educativos para los hijos? ¿Es mejor comprarlos o invertir el dinero? Es un tema complejo para mí. Hay 3 seguros que uno debería de tener. Si tú me preguntas a mí, sí o sí. Los otros ya son potestativos, pero uno normalmente asegura su vida, uno, su salud, dos, y su patrimonio, tres. Yo les digo una cosa para los papás. Yo soy papá. Yo tengo un hijo de 14 años, Paola. Yo nunca le compré a mi hijo una póliza educativa. Y algunos dirán, pero ¿por qué vos siendo financiero? Pues preciso, porque soy financiero. Porque es que yo puedo hacer lo que ellos hacen por allá y yo puedo hacerlo por acá y me va a ir muchísimo mejor. Además, hay una premisa que yo siempre digo, mire, si papá y mamá están bien, los hijos están bien. Entonces, busquemos más bien nosotros con nuestras propias estrategias el poder mejorar nuestras condiciones económicas para después ahí sí atender el tema de los nenes. Pero uno no se preocupa tanto por los nenes, preocúpate más por ti. Es con todo respeto. Esa tasa, si se aplica al final de año, aumentando cada mes los 4 millones, ¿no se tomarían aislados? Esto es de acuerdo al ejemplo que nos acabaste de exponer. Sí, lo que pasa es que estoy sumando como si arrancáramos de 4 millones desde punto cero. Mira que los 4 millones arrancamos aquí, mira, 48. En el año 1, 48. En el año 1 ahorré 48. Lo que pasa es que no los metí en portafolios. Estoy diciéndote, los ahorramos inicialmente. Fue el capital inicial con el que yo arranqué, 48 millones de pesos. Los 48 millones de pesos, ya cuando finalizo el año 1, ya se me convirtieron a mí en 53 millones a una tasa del 12%. Entonces, si yo voy a colocarlos todos y yo voy a de pronto aperturar CDTs, pues lo que podría hacer, ejemplo, si voy a hacerlo con CDTs, voy a arrancar los 4 millones a que venzan en diciembre, si arranco en enero, los 4 millones en febrero que venzan en diciembre, los 4 millones de marzo que venzan en diciembre, los de abril que venzan en diciembre y así para que todos se venzan en un solo mes y ahí sí coger todo ese capital y tirarlo y el próximo año hacer el mismo ejercicio.
¿Qué piensas de invertir en finca raíz en el exterior? Ejemplo, en la Florida, en Estados Unidos. Está muy caro ahorita todo el tema inmobiliario en Estados Unidos, está de no voltear a mirar. O sea, es demasiado costoso de no voltear a mirar. Y realmente en este momento lo que preocupa es el tema de los impuestos. Mira, en Estados Unidos el tema es tan complicado que hay gente que está vendiendo ya sus viviendas porque no tiene cómo sostenerlas en materia de impuestos. Entonces, yo no lo recomendaría mucho. Bueno, por acá un doctor nos dice que compartas los datos de contacto si quieres, nos los compartes por acá por el chat. Lo voy a poner en el chat. A ver, en el chat. ¿Dónde está el chat? Igual también van a ir en la presentación que se les va a compartir el día de mañana. Hola, yo no sé si es que ha habido muchas preguntas o qué será o es que he hablado demasiado, pero estoy seco, ni siquiera con el agua puedo. He hablado demasiado hoy. Sí, Eh, mira que ya vamos para 2 horas ya, la verdad, sí, un poquito extenso el tema, pero muy interesante, pero ha estado bien o interesante, no. Si nos ha ido bien o no. súper interesante, sí. Ah, bueno. Wilson, compártele por favor también al doctor tu correo, por favor. Bueno. Ok. Mi correíto es... es un correíto muy facilito. Sí quedó bien escrito, sí. Dicen que no está llegando al chat. Espérame un segundo, espérame, doctor. Se lo copio y lo pego. No sé por qué tú cuando escribes no llega. Ahí acabo de compartir el número de celular Me desactivaron todo. Qué cosa. y el correo electrónico. Ok. Por favor, el doctor que me está preguntando por los datos me confirma si puede ver la información. ¿Hay más preguntas, Paola? No, Wilson, no tenemos más preguntas por el día de hoy. Bueno, esta es la herramienta que les voy a regalar. Esta es una súper herramienta. Espero que de verdad la aprovechen. La aprovechen. Voy a borrarle de todos modos estos daticos. Espero que esto me lo hayan entendido. Si hay algo que no me entiendan, por favor me lo dicen porque quiero que esto les quede claritico. ¿Se puede crear un sistema que trabaje para nosotros? Claro que sí. Claro que se puede crear. El tema es que nosotros tenemos que liberar caja y tener la suficiente consistencia de sostener esos recursos en el tiempo, sostenerlos en el tiempo y poder de alguna u otra forma poder ganarle. Miren, hay portafolios en este momento que están muy por encima, pero se necesitan unos ciertos recursos para poder generarlos. Así que alternativas hay, mercado hay. ¿Qué les recomiendo ahorita para poder arrancar a invertir? Propiedad raíz en Colombia es muy buena alternativa, no para alquilar, no para alquilar, sino comprar y vender es una muy buena alternativa. Temas de opciones cerradas con compañías de mercado como comisionistas, se puede, con fondos se puede, es decir, hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar. Así que esta es información que les queda a la mano. Espero pues que esta herramienta la sepan usar y puedan ustedes mirar todas las posibilidades económicas que vamos teniendo si construimos de verdad y con consistencia una herramienta que nos permita proyectarnos hacia el futuro. ¿Preguntas finales que tengamos? Sí, por acá nos dice una doctora, ¿por dónde nos recomienda iniciar a nosotros los médicos jóvenes? ¿Por dónde? Bueno, doctora joven, a ver, eh, lo primero es liberar lo que más puedas de caja, lo que más puedas de caja. Y dependiendo de esa caja que tú estás liberando, el poder identificar tu perfil de riesgo. Si es alto riesgo, moderado, conservador, y dependiendo de ese perfil de riesgo que tú tengas y del horizonte de inversión a la que estés, eh, pues revisar las alternativas. Yo pienso que por tu fondo de pensión voluntaria podría ser uno, por CDTs puede ser otro, eh, pero busquemos esas dos opciones y después saltamos a otro tipo de alternativas con firmas comisionistas que no nos pidan de pronto tanto recurso para poder entrar.
Así que son como las alternativas. O hay una alternativa, Comedal tiene un portafolio que se llama Proyectate, que a mí me fascina, me parece una alternativa espectacular, te la recomiendo para que con tu asesor, tu asesora, la revises, doctora, y seguramente de allí vas a encontrar muy buenas alternativas de inversión también. Bueno, y si quieres, Dulce, nos mencionas las próximas charlas de que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre los rangos de edad. Si quieres, nos adelantas un poco sobre el tema que vamos a tratar en las próximas dos charlas. Bueno, wow, ese tema es espectacular porque ahorita que nos dijo la doctora joven, yo en qué debería estar, pues allí les voy a dar las recomendaciones puntuales. Es poder coger rangos de edad y decir, venga, usted en qué debería estar en este momento. Según estos rangos de edad, usted qué debería estar haciendo y qué no debería estar haciendo en este momento. Y de lo que deberías estar haciendo es qué portafolios deberías de tener ya o qué cosas deberías de tener ya, y qué cosas deberías de proyectarlas para el futuro, dependiendo de esos rangos de edad. Esas son como las decisiones financieras, Paola, y las cosas en las que deberíamos estar o ya deberíamos haber punteado, hacer como un checklist y es decir, esto ya está, esto ya está, esto ya está, esto me hace falta, pero lo voy a terminar en tal tiempo. Y los rangos de edad son indispensables para ese tipo de opciones y de listado de chequeo que podemos tener. De eso vamos a hablar dependiendo de tus rangos de edad. Vale, no, Wilson, muchísimas gracias. Desde el Comité de Educación les agradecemos la asistencia al encuentro virtual el día de hoy. Esperamos que la charla haya sido del agrado y el interés de todos. Nuevamente, muchas gracias a ti por acompañarnos y brindarnos tan valiosa información. Ni más faltaba, Paola. Muchísimas gracias, asociados, asociadas a la cooperativa. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por estar hasta aquí, hasta esta horita. Espero que haya sido de provecho para todos el haber participado. Paola, mil gracias como siempre. Al doctor Ricardo, gerente de Comedal, un abrazo fuerte y muchas gracias por este espacio. Al Comité de Educación, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. El doctor Gonzalo también, Echeverry, del comité, muchísimas gracias. Cuando necesiten, con el mayor de los gustos, Paola, aquí estoy, tú sabes. Gracias, muchísimas gracias. Que descansen. Feliz noche. Vale, feliz noche para todos, que estén Luego, muy que bien. estén- Un abrazo para todos. Gracias igualmente.